Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, listos para otro vídeo lleno de chismes jugosos, noticias explosivas y análisis exhaustivo sobre el fascinante mundo del espectáculo. Y hoy, amigos, nos sumergimos de lleno en uno de los temas más candentes del momento, un tema que sigue generando debate, pasión y un sinfín de titulares: Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hoy, queridos suscriptores, nos adentraremos en una historia con múltiples capas, una narrativa que ha capturado la atención de millones, una revelación que sacude los cimientos y que, créanme, tiene giros tan inesperados como un guión de telenovela turca. ¿Recuerdan cuando Hande Erçel y Kerem Bürsin eran la pareja dorada, el dúo que encarnaba el amor perfecto? ¿Recuerdan la magia que emanaba del set de Love is in the Air, sus miradas cómplices que traspasaban la pantalla, las declaraciones de amor que parecían sacadas de un cuento de hadas? Bueno, pues hoy, mis amigos, vamos a desentrañar una confesión que pone todo eso en perspectiva, una confesión que arroja luz sobre quien tenía razón en ciertas situaciones, y que, para serles sinceros, nos obliga a replantearnos muchas cosas sobre su relación y su posterior ruptura. Prepárense porque hoy vamos a hablar de la impactante revelación que Hande Erçel ha hecho, una confesión que involucra directamente a Kerem Bürsin y que, sorpresa, valida, de alguna manera, algo que él había dicho previamente. Y sí, amigos, como reza el título, Kerem tenía razón. ¿Pero, en qué sentido? ¿Qué es exactamente lo que Hande ha confesado? ¿Y cómo ha resonado esta confesión en el corazón de todos los involucrados, tanto dentro como fuera del foco mediático? Así que, sin más preámbulos y con la emoción a flor de piel, zambullámonos en esta intrincada historia. Pero antes de continuar, no puedo dejar de recordarles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y me ayudan muchísimo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, donde siempre encontrarán las últimas noticias, los análisis más completos y, por supuesto, los chismes más jugosos sobre sus celebridades favoritas. Suscríbanse ahora mismo para no perderse ni un detalle. Es un trato, ¿verdad? Ahora sí, volvamos a Hande y Kerem. Para poder entender completamente esta historia, debemos retroceder un poco en el tiempo, a la época dorada de Love is in the Air, la serie que catapultó a ambos actores a la fama internacional. La serie, como todos sabemos, fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en prácticamente todo el mundo. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin era innegable, una conexión que traspasaba la pantalla y hacía que los fans soñaran con un romance en la vida real. Y como suele ocurrir en Hollywood, o en este caso en Estambul, ese sueño se materializó. Durante un tiempo, Hande y Kerem fueron la pareja perfecta, la envidia de muchos y la inspiración de otros. Sus apariciones públicas eran seguidas con avidez, sus redes sociales se convertían en el centro de atención, y cada paso que daban era analizado al detalle por los medios y los fans. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la perfección es efímera, una ilusión. Los rumores de crisis comenzaron a circular como una plaga, las fotos juntos escaseaban, y las entrevistas conjuntas se volvieron menos frecuentes. La distancia entre ellos, tanto física como emocional, se hizo evidente. Y finalmente llegó la triste noticia: Hande y Kerem habían terminado su relación. El mundo se paralizó, los fans se sintieron devastados y los medios, ansiosos por la primicia, comenzaron a especular sobre los motivos de la ruptura. Los motivos de la separación, como suele suceder en estos casos, nunca quedaron del todo claros y se convirtieron en un misterio que alimentó la curiosidad pública durante meses. Se especuló con todo tipo de razones: diferencias de agenda, incompatibilidad de caracteres, presiones mediáticas, la dificultad de mantener una relación bajo el constante escrutinio público, en fin, las típicas razones que se suelen dar en estos casos y que en ocasiones sirven para encubrir verdades más complejas. Algunos insinuaban que la fama, la popularidad y el éxito repentino habían afectado la dinámica de la relación, generando tensiones y malentendidos. Otros apuntaban a la ambición de cada uno, sugiriendo que sus carreras profesionales se habían convertido en una prioridad por encima del amor y el compromiso. Después de la ruptura, cada uno siguió su camino, aunque sus caminos parecieron llevarlos en direcciones diferentes. Kerem Bürsin se enfocó en su carrera actoral, participando en nuevos proyectos, explorando diferentes géneros y personajes, y manteniendo una postura un tanto más discreta sobre su vida personal, aunque sin alejarse por completo del ojo público. Se le vio en eventos, participando en entrevistas y, por supuesto, protagonizando nuevas portadas de revista.
Su actitud, en comparación con el fervor mediático que lo acompañó durante su relación con Ande, fue notablemente más relajada y comedida. Ande Ercel, por su parte, también continuó su prometedora carrera, protagonizando nuevos proyectos, expandiendo sus horizontes profesionales y, por supuesto, acaparando la atención de los medios con cada paso que daba. Su imagen, que ya era fuerte y consolidada, se convirtió en un referente de estilo y belleza, y su nombre se mantuvo en lo más alto de las listas de popularidad. Su actividad en las redes sociales, donde siempre ha sido muy activa, se mantuvo constante, compartiendo momentos de su vida, fotos de sus proyectos y mensajes a sus seguidores. Pero la historia no termina ahí, amigos. Con el tiempo y especialmente con el paso de los meses, comenzaron a surgir algunas declaraciones, algunas indirectas, algunas pistas, por decirlo de alguna manera, que dejaban entrever ciertas verdades sobre la relación y, por qué no decirlo, sobre los verdaderos motivos de la ruptura. Kerem, en algunas entrevistas, había insinuado ciertos detalles, ciertas dinámicas, ciertas complejidades que en su momento fueron interpretadas de diferentes maneras, algunas incluso como simples excusas para justificar el fin de la relación y proteger su imagen pública. Y es aquí donde entramos en el meollo de la cuestión, en el corazón de la noticia. La confesión de Ande Ercel, que ha revolucionado todo el panorama, se centra en uno de esos detalles, en una de esas insinuaciones que Kerem había hecho y que en su momento generaron controversia, debates y especulaciones. La confesión, que fue hecha en una reciente y extensa entrevista, donde se le preguntó directamente sobre el tema y sobre su relación pasada, no solo confirma lo que Kerem había dicho, sino que también revela la razón detrás de ciertas decisiones, ciertos comportamientos y, por supuesto, el porqué del final de su relación. Para entender mejor la confesión de Ande es crucial que recordemos, con precisión, lo que Kerem había dicho en el pasado. Básicamente, Kerem había hablado sobre la importancia de la comunicación, de la honestidad radical, de la transparencia absoluta en una relación. Había mencionado la necesidad de tener una visión similar de la vida, de compartir valores fundamentales y de estar en sintonía en cuanto a metas y proyectos a largo plazo. Había enfatizado la importancia de la madurez emocional, de la capacidad de enfrentar los problemas de forma conjunta y de apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. Algunos interpretaron estas declaraciones como una crítica velada a Ande, como si Kerem estuviera insinuando que no había una comunicación fluida entre ellos, o que no compartían la misma visión del futuro, o que no lograban superar las diferencias y los desafíos que enfrentaban. Otros argumentaron que se trataba de simples excusas para justificar el final de la relación y proteger su imagen pública. Lo cierto es que en su momento, las declaraciones de Kerem generaron un debate intenso entre los fans y los medios. La confesión de Ande en su reciente entrevista ha aclarado todas estas dudas y ha puesto las cosas en perspectiva. Ande, con una sinceridad que sorprendió a muchos, admitió que en ciertos aspectos clave, Kerem tenía razón. Explicó con gran detalle y autocrítica que durante la relación, hubo momentos en los que la comunicación no fue la ideal, momentos en los que las prioridades no estaban completamente alineadas y momentos en los que por diferentes razones no lograron llegar a un entendimiento completo. En palabras de Ande, la falta de comunicación efectiva y la diferencia de expectativas, en ciertos aspectos de la vida, jugaron un papel importante en la ruptura. Ella admitió sin rodeos que en ese momento estaba enfocada en su carrera, en consolidar su imagen y en asumir nuevos retos profesionales, lo cual consumía gran parte de su tiempo y energía. Kerem, por otro lado, tenía otras prioridades, otros intereses y aunque se amaban profundamente y compartían una gran conexión, no siempre lograban conectar en la misma sintonía en cuanto a proyectos futuros y planes de vida. Esta confesión no solo es importante porque confirma lo que Kerem había dicho, sino porque también revela la madurez, la valentía y la honestidad brutal de Ande al reconocer sus errores y asumir la responsabilidad de sus decisiones. Admitir que no todo fue perfecto, que hubo fallas, que la comunicación no siempre fue la ideal, y que hubo diferencias irreconciliables, es un gesto que merece ser aplaudido y valorado. Demuestra que Ande ha crecido, que ha aprendido de sus experiencias, y que está dispuesta a ser honesta consigo misma y con los demás, incluso a costa de exponer sus vulnerabilidades al escrutinio público. Pero ¿cómo ha reaccionado el público ante esta confesión? La respuesta es clara, aunque diversa, con sorpresa, con empatía y con un renovado interés en la relación entre Ande y Kerem. Muchos fans han expresado su admiración por la valentía y la honestidad de Ande, reconociendo la dificultad de hacer este tipo de confesiones en público. Otros han aprovechado la ocasión para analizar, una vez más, los motivos de la ruptura y para tratar de entender mejor la complejidad de la relación.
Las redes sociales, como era de esperar, se han inundado de comentarios, debates y especulaciones. Algunos han criticado a Ande por no haber sido más clara en su momento, sugiriendo que su silencio anterior pudo haber contribuido a la confusión y a las interpretaciones erróneas. Otros, por el contrario, han defendido su derecho a mantener su privacidad y a tomarse el tiempo necesario para reflexionar sobre sus experiencias. Lo que sí es evidente es que la confesión ha reavivado el interés en la pareja y que la gente sigue pendiente de cualquier novedad sobre sus vidas y sobre sus proyectos futuros. Pero, ¿qué lecciones podemos extraer de todo esto? ¿Qué podemos aprender de la confesión de Ande y de la historia de su relación con Kerem? En primer lugar, la importancia primordial de la comunicación abierta, honesta y transparente en cualquier tipo de relación, ya sea romántica, familiar o de amistad. Una relación sana y duradera necesita una comunicación fluida, donde se expresen los sentimientos, las opiniones, las expectativas y los miedos. Es fundamental ser capaces de expresar lo que sentimos, lo que pensamos y lo que esperamos, sin temor al juicio o a la crítica. Si no existe esa comunicación, es muy difícil que la relación prospere y que se fortalezca con el tiempo. En segundo lugar, la importancia fundamental de la compatibilidad, no solo en términos de intereses y gustos, sino también en cuanto a valores, metas y proyectos de vida. Aunque el amor, la atracción y la conexión emocional son importantes, no siempre son suficientes para mantener una relación a largo plazo. Es necesario que haya compatibilidad en cuanto a la visión del futuro, en cuanto a los principios y valores que guían nuestras vidas y en cuanto a los proyectos que queremos desarrollar. Si no hay una visión similar del futuro, o si existen diferencias irreconciliables en cuanto a los valores, es muy probable que la relación enfrente dificultades y que eventualmente no logre perdurar. En tercer lugar, la importancia vital de la madurez emocional, de la capacidad de reconocer nuestros errores, de asumir la responsabilidad de nuestras decisiones y de aprender de nuestras experiencias. Reconocer que no somos perfectos, admitir que cometemos errores y que a veces nos equivocamos, es un paso crucial para crecer como personas y para fortalecer nuestras relaciones. La confesión de Ande es un ejemplo de madurez emocional y de valentía, y nos demuestra que a veces la verdad duele, pero también libera. En resumen, la confesión de Ande Ercel ha confirmado con claridad meridiana lo que Kerem Bürsin había dicho sobre la importancia de la comunicación, la compatibilidad y la madurez en una relación. Esta revelación ha impactado a todos, reavivando el interés en la pareja, generando un debate intenso sobre los motivos de la ruptura y ofreciendo valiosas lecciones sobre la complejidad de las relaciones humanas. La confesión de Ande, además de ser un acto de valentía y honestidad, nos deja importantes reflexiones sobre la importancia de la comunicación, la compatibilidad y la madurez en las relaciones, y sobre cómo el crecimiento personal y la autoaceptación son pilares fundamentales para una vida plena. Y bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de esta historia llena de matices y que hayan aprendido algo nuevo sobre Ande Ercel y Kerem Bürsin. Creo que es una historia llena de drama, de emociones encontradas, de lecciones valiosas y, por supuesto, de momentos inolvidables que han marcado la vida de ambos actores y de sus millones de seguidores. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo, por su apoyo incondicional y por estar siempre atentos a mis publicaciones. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí. Me encanta leer sus opiniones, sus preguntas y sus sugerencias. Así que por favor, déjenme sus comentarios sobre este vídeo. ¿Qué piensan sobre la confesión de Ande? ¿Están de acuerdo con lo que dijo? ¿Creen que Kerem tenía razón? ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, me encanta leerlos. Y antes de despedirnos, no olviden dejar un like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo. Hasta luego.